Amén. Y mira, este Salmos 37:7 también nos habla del silencio, que debemos de tener cuidado en a veces guardar el silencio, que muchas veces hablamos por hablar y no guardamos el debido silencio. ¿Qué dice este Salmo? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque hay muchas veces que nosotros también como seres humanos, aún siendo hijos de Dios o conocedores de la palabra de Dios, nos enojamos del que prospera su camino, del que se hace rico, del que tiene mucha fortuna, de que le va bien en la vida, de que le pasan puras cosas buenas, pero hace maldades. O sea, siempre a veces tenemos este como coraje de decir, híjole, como aquel que no obedece a Dios, como aquel que no lee la palabra de Dios, como aquel que no conoce el corazón de Dios y hace lo que quiere en la vida, dice, él está prosperando y yo no. A veces nos entra también esa duda de parte de Satanás en nuestro corazón, de decir, ¿por qué aquella persona está prosperando en cuestiones materiales, en cuestiones tal vez de pareja, de hijos, de familia, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, en su trabajo, en la escuela? ¿Por qué a aquel le va bien y a mí no? Y yo sí estoy siguiendo el camino del Señor y a aquel le está yendo mejor que a mí. ¿Por qué? De eso habla este versículo. Por eso nos dice que hay que guardar Es, silencio. Silencio ante el es un, Señor y esperar en Él. Porque Él sabe los tiempos de cada uno de nosotros, en qué momento nos corresponde tener ciertas cosas, y a veces nosotros quisiéramos recibir pura prosperidad, pero el Señor nos hace entender de que hay que esperar en su tiempo. Él sabe cuándo darnos a cada uno sus cosas y no desesperarnos porque aquellos que no obedecen a Dios reciben más cosas que nosotros, porque el Señor sabe en qué momento nos tiene que dar a uno lo que necesitamos, así como el amén. maná diario. Y fíjate que también ese es un tipo de celo que a veces llegamos a tener contra ese tipo de hermanos no creyentes. Ajá. Decimos, mira, o solemos decir, mira, él tiene esto, tiene aquello, y eso que hace esto, y eso que hace el otro. Y yo que sigo, a Dios, no tengo nada. Te voy a dar como un pequeño testimonio. Y yo, esto fíjate que ayer lo estaba comentando con un compañero de trabajo que dije, le decía, hay que saber esperar los tiempos que son de Dios, Amén. porque muchas veces nosotros queremos en un tiempo que no nos corresponde y no alcanzamos a tener todas las bendiciones que Dios nos puede dar si hubiésemos esperado su tiempo. Y yo le comentaba, ¿no? Por ejemplo, yo a mí me iban a operar y yo no iba a ser encargado de este estacionamiento donde estoy. Y a mí mis patrones me lo dijeron bien claro, sabes que te van a operar, necesito gente que aguante. Para ti vienen nuevas cosas, bien, vendrán cosas mejores. A lo mejor te dejamos la plaza de Portal de 10, a lo mejor te dejamos, me empezaron a mencionar varias plazas, ¿no? Y yo oré y le dije, Señor, tú sabes que he trabajado duro por esto. Sí. Y total que no te voy a hacer el cuento muy largo, que me dan esa plaza, la que no iba a ser para mí, que me la dan. Y yo bien contento, gracias Dios, ¿no? Me escuchaste. Y no pasó ni el año cuando se vienen las lluvias, no había oficina donde estar, me tocaron mojadas, me tocaron a solearme como no tienes ideas, me tocaron horarios de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Entonces, yo en esa experiencia, a pesar de que fue de trabajo, porque sigo en esa misma plaza, Sí. y como tal no tengo oficina, tengo nada más como que un cuartito donde ir a trabajar y me tengo que salir al sol. Me quedó como experiencia que nosotros debemos esperar el tiempo de Dios, Amén. el tiempo de Dios. O sea, como dice este salmo, que dice que guardar silencio ante Jehová y espera en él. O sea, fíjate que sabio es Dios, Que nos que dice que nos los tenemos que dice, esperar. hijo, así es. Y Y fíjate, entonces ahorita bajo que... esa experiencia, Ajá. sí, sí, man, perdón, adelante. No, te escucho, perdón. Que digo, fíjate que bajo esa experiencia hoy me queda muy en claro que nosotros tenemos que esperar y aprender a esperar.
Ahora sí que Amén. tener paciencia, decía los versículos que hemos estado estudiando anteriormente. Tener paciencia en los tiempos de Dios. Amén. Vamos a terminar de bajar estos versículos y también comparto también mi experiencia que es similar a la tuya ahorita que hablas de tu trabajo y que pediste cierta cosa y te fue así, porque pues a veces uno no esperamos en los tiempos de Dios. Y fíjate que a mí igual me pasó algo similar. En mi trabajo hace como 5 años corrieron a mi jefa y mi jefa nada más estuvo un año ahí trabajando y yo llevaba 3 años ahí en la oficina, ahí en Morro o en el centro. Ujú. Este, y yo ya me sabía el teje y maneje ahí de la administración de salas de juicios orales. Ya sabía hacer todo de esa área. Y que me atrevo a pedirle a mi jefe, al que le seguía a ella, y a uno que otro magistrado, les pedí de favor de que si me pudieran dar el cargo de mi jefa directa, que ganaba hasta lo doble que yo, les dije, a ella ya la corrieron, pero si quieren, pues, si quieren tomarme en cuenta a mí para ocupar su cargo, pues aquí estoy yo, ¿no? Pues ya me sé todo el teje y maneje. Y el jefe que era de ella, pues me apoyó, habló bien de mí, y los magistrados que casi nunca toman en cuenta a nadie más que a sus recomendados, entonces no, o a las personas que ubican más, entonces a mí como no me ubicaban bien, entonces pues pedí el favor al jefe que seguía y ya él habló de mí con uno que otro magistrado, pero al final no me dieron ese puesto, me dieron otro donde ganaba un poquito más nada más, y me dieron otro en ese mismo juzgado donde era más trabajo, era más tiempo invertido y nada más por un poquito de más de sueldo. O sea, yo con mi primer trabajo que tenía ahí en la administración de salas, llegaba de 8 a 3 y una que otra guardia los fines de semana cada mes. Y ya, pero en el otro trabajo que me dieron, sí me ascendieron, pero muy poquito, no como yo esperaba. Y ese lugar que yo pedía nunca lo ocuparon, pero me dieron el ascenso. Pero ahora ya trabajaba desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, hasta Hasta la casi 1 de la como tú. mañana. O sea, pero porque yo abrí mi boca, porque yo abrí mi boca y Sí, yo pedía ese puesto, pero sin consultar a Dios, sin pedirle ayuda a Dios y que Él me direccionara. Ya cuando llevaba 3 años en ese puesto que ya ni dormía, y también iba los fines de semana a trabajar, vacaciones, puentes y todo, o sea, me estaban explotando al por mayor. 3 años estuve ahí así, y ya al final ya no aguantaba, ya estaba soltando la toalla y yo sí le dije a Dios, ¿sabes qué? Aprendí mi lección hace 3 años, la aprendí y la sigo sufriendo ahorita. Le digo, el siguiente movimiento que tú me quieras dar, si tú sientes que yo ya aprendí, que ya no la voy a volver a regar en abrir mi boca para moverme de mi lugar, ahora sí que me voy a esperar, como dice aquí la palabra, o sea, yo me acordaba de esta palabra, ujú, yo me voy a esperar a que tú, si tú determinas que ya no voy a aportar nada bueno aquí, mándame a otro lugar, quítame el ascenso, bájame, súbeme o con el mismo cargo que tengo, muéveme a otro lado. Le digo, si tú ves que ya no puedo aportar nada. Y yo en mi corazón, esperando que Dios me iba a responder, dije, algo bueno me va a llegar, porque dije, yo no lo voy a pedir a ninguna persona, yo estoy esperando en el Señor. Entonces ya empecé a aplicar unas aplicaciones ahí para mi trabajo, para que funcionara el trabajo más rápido y todo. Todo lo que yo tenía pensado de proyectos para esa área, los eché a andar. Hasta en vacaciones tuve que ir a trabajar para echar a andar esos proyectos, inyectarle todas mis propuestas que tenía en esa área para disminuir la carga de trabajo que era mucha conmigo y con mis compañeros que estábamos en esa oficina. Y cuando terminé de hacer todos mis proyectos y mis planes que tenía para mejorar el área, que me llega mi cambio y me dicen, te vas a Yautepec con tu mismo cargo, pero te vas a Yautepec para que notifiques en Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlaucan. Y yo al principio me enojé y yo dije, no puede ser, dije, o sea, me vas a hacer viajar más lejos todavía y con mi mismo sueldo, y dije, y gastar más.
Y yo por dentro sí estaba bien enojado. Yo dije, esperé en ti, o sea, yo no abrí mi boca nada más contigo y me mandaste lejos todavía. Y yo por dentro dije, está bien, Dios, te la voy a guardar, te la voy a guardar. O sea, estaba enojado ese día que me llegó mi cambio. Y el otro día que voy llegando a Yautepec bien nervioso, me costó como 2 semanas o 2 meses también acoplarme al nuevo trabajo de allá, porque era otra área distinta, otra materia que era civil, familiar y mercantil, y yo acá estaba en penal. Y me costó mucho trabajo adaptarme. Hasta mi auxiliar me decía, Lick, usted de estas materias no le haya nada, ¿verdad? Y le digo, la verdad, no. Le digo, estoy aprendiendo. Digo, me está costando la distancia y el aprender, pero me gustó el aprender y aprendí mucho más allá que en donde estaba en los juzgados. Y tal vez trabajaba al mismo tiempo, pero me estaba redituando un poco más porque, porque estaba aprendiendo muchas cosas nuevas. Entonces, en cierta manera me convino y en ciertas diligencias, pues algunos abogados o ciertas personas eran agradecidas que me invitaban un taco, que me invitaban a desayunar, un agua o algo. Entonces, me fue mejor allá porque la gente de por allá es más agradecida que los de acá. Acá ni te decían las referencias de los domicilios y allá los abogados me decían, Lick, si quiere yo lo llevo al domicilio y me llevaban, aunque fuera hasta Tlatlaucan, hasta Totolapan o Tlalnepantla, y me llevaban en su carro y me traían. O sea, la gente era más agradecida. Entonces sentí que la diferencia de trabajo fue más tranquila allá en Yautepec que acá donde estaba en juicios orales en materia penal. Por eso te digo que cuando me llegó el cambio yo estaba bien enojado, pero cuando empecé a ver que allá estaba más tranquilo el trabajo y que los jefes casi no te van a visitar por allá, entonces yo empecé a ver que pedí bien y el esperar en Dios me resultó. Pero cuando yo abrí mi boca años anteriores para que me dieran el ascenso, me fue peor de que si esperara yo en Dios el movimiento. Y así como tú dices de Sí, que te hay que digo yo. esperar en Dios y Ajá. no abrir la boca, así como dice el Salmo 37:7, dice, guarda silencio ante Jehová y Amén. espera en él. Amén. Dice, no te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo Y yo soy soy Dios. Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la En la tierra. tierra. O sea, nos habla aquí de que guardemos silencio y que nos quedemos quietos y que conozcamos que Él es Dios y Él tiene el control de todo. Amén. Y dice el Salmo 62 que Dios es el único refugio. Dice, en Amén. Dios solamente está acallada mi alma. Dice, de Él viene mi salvación, solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré Resbalaré mucho. mucho. ¿Qué quiere decir? Que sí vamos a resbalar. Sí vamos a resbalar, pero no vamos a resbalar mucho como resbalan los demás. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está ayudando. Podemos Amén. resbalarnos y cometer algún error o algo, pero aprendemos del resbalón y el Señor nos agarra. Como cuando nosotros aprendimos de por pedir nos fue peor, Mm. así nos resbalamos, pero el Señor nos agarra y nos sostiene, aún a Amén. pesar de nuestras fallas. Dice, alma mía, en Dios solamente Reposa. reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Y fíjate Amén. algo cierto, que decía Jesús cuando les decía a sus apóstoles, cuando entren en una casa donde los inviten, digan, la paz esté con ustedes. Y decía Jesús, Amén. y si la paz de Dios encuentra que esas personas en ese hogar donde les deseaste la paz son merecedoras de la paz de Dios se quedará con ellos. Dice, pero si no son merecedoras, la paz no se va a quedar, aunque tú lo hayas prometido o deseado, no se va a quedar con ellos si no son merecedores. Y decía Jesús algo claro, dice, la paz de Dios es como la paz que ninguna persona te puede dar, ni ninguna cosa material, ni ninguna cosa carnal, ninguna persona, nadie te va a poder dar la paz, que solamente Dios puede dar la paz a tu alma. Esa paz es única en todo este planeta. Por eso dice aquí el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa mi Reposa. alma.
¿Por Amén. qué? Porque nada te da tanta paz Oh, Dios. como Dios. Y Por, es que fíjate que en este mundo puedes buscar muchos medios para tener paz, pero si no es la que Dios te da, nunca vas a obtener paz. Llámese de cualquier tipo, llámese financiera, llámese de enfermedad. Si no es la paz que Dios te da, así tú gastes mucho, así vayas a lo mejor hasta con brujos, vayas a que te leen las cartas, no vas a o que tener te esa hagan paz. una limpia. Que te hagan una limpia, o sea, no vas a tener esa paz que solamente Dios es el que te la puede dar. Y eso lo he visto en muchos casos que hemos tenido así como familia algo fuertes. Por ejemplo, los fallecimientos de mis tías, los fallecimientos de mi abuelita. Yo recuerdo que pedía, déjame, este, yo me acuerdo que le decía a Dios, déjame despedirlas con el amor que tú no las has prestado, porque sabemos que nosotros somos pasajeros. Aquí dice que nuestra vida es como la de la hierba, ¿no? Se seca y se Amén. muere. Así es nuestra vida. Nuestros años son cortos. Y entonces muchas veces no queremos dejar de ir a las personas que amamos. Y yo pedí eso, fíjate que yo en una oración le pedí que me dejara despedirlas con el amor con el que Él no las había prestado. Y sentí una paz y una tranquilidad que no te la puedo explicar, porque es algo que necesitas vivirlo Sí, para poder, eh, si yo te puedo decir mil cosas, pero es algo que en ese momento yo viví, yo sentí, y entonces me atrevo a decirte que si no es la paz que Dios te da, puedes buscar por muchos medios, pero no la vas a obtener. amén. Sí es, y fíjate, tienes razón en eso. A veces hay muchas cosas que vivimos con Dios, tantas cosas espirituales que son muy difíciles de poder explicar con palabras. Esas cosas espirituales que no son carnales, ni materiales, ni físicas, es muy difícil poderlas expresar o compartir con alguien en palabras, o sea, que tú lo puedas resumir o pasar tal cual que la otra persona sienta lo que tú sentiste en esa ocasión, es muy difícil, o contar lo que sentiste, tal vez lo cuentes en resumen, pero no vas a poder expresar al 100% en palabras lo que sentiste o lo que viviste en esa experiencia de lo que Dios te permitió vivir. Por eso a veces es muy difícil entender la palabra de Dios, porque todas esas personas que escribieron las escrituras, el Viejo y el Nuevo Testamento, todas esas personas escribieron sus experiencias espirituales que tuvieron con Dios y trataron de explicar lo más fácilmente posible explicar las cosas espirituales que ellos también vivieron con Dios, pero por Amén. eso cuando las leemos a veces a nosotros se nos hace difíciles, porque con palabras es difícil expresar lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu corazón, con tu familia, a tu alrededor, es muy Sí, difícil sí, sí. expresarlo con palabras. O sea, nos dan Sí, una idea de lo que vivieron, una idea de la relación que tuvieron con Dios todas estas personas de la Biblia, pero por eso a veces es difícil entender porque a veces nosotros no hemos vivido eso que esas personas vivieron, no lo vivimos nosotros, por eso se nos hace difícil entender tantas cosas. y es que también lo experimentamos de distintas maneras. El amor de Dios, o cuando encontramos a Dios o a Jesús, experimentamos de diferente manera cada persona. Por ejemplo, en mi caso fue una racha mal, muertes de mis tías. Fue una experiencia como trágica. Ahí fue donde enlacé mi vida con el Señor, y fue cuando le dije, tú mandas, yo obedezco. Y fue cuando entregué ahora sí que todo. Y, es una experiencia que, bien lo digo, no puedo describir. Y cada uno de nosotros le pasó de distinta manera. A lo mejor a muchos fue por mucha alegría, Sí, a lo mejor otros fue estando presos, a lo mejor otros fue, no sé, son muchas maneras en las que nos encontramos con Dios, que nuestra experiencia o nuestra vivencia que llegamos a tener con Él, es totalmente diferente.
Sí, sí, es difícil de que alguien pueda... A veces sí coincidimos en ciertas cosas que vivimos con Dios, sí coincidimos con otras personas, pero hay cosas también muy especiales que es difícil que otra persona la haya vivido, experiencias únicas con Dios. Exactamente. Así es, hermano. Voy a terminar esta grabación de aquí de los Salmos.